¿Alguna vez has sentido que la vida tiene un orden secreto, como si hubiera hilos invisibles que mueven todo lo que pasa? Mientras leía la oración ¿No es lo que piensas?, me di cuenta de que esa idea no es tan loca como parece. Por miles de años, distintas culturas han hablado de reglas ocultas que gobiernan nuestra realidad, y hoy la ciencia empieza a mostrar que no eran simples historias. Este libro me tocó porque no se queda en teorías. Te lleva de la mano, con relatos reales y estudios actuales, para mostrar cómo algo tan cotidiano como la oración puede cambiar tu cuerpo, tu mente y hasta la forma en que ves el mundo. No se trata de repetir palabras, sino de sentir, de soltar el control y descubrir una conexión que siempre estuvo ahí, esperando. Yo lo leí pensando en mis propias rutinas, en esos momentos en que creo que nada se mueve, y terminé con una nueva forma de mirar el silencio, el estrés, incluso mis relaciones. ¿Te animas a explorar ese espacio dentro de ti, donde tal vez ya estás conversando con lo más profundo de la realidad? Capítulo 1. La intérprete ansiosa. Si alguna vez te has quedado de rodillas frente a la cama, con la cabeza baja y las manos juntas, y las palabras te han sonado vacías, este capítulo es para ti. Imagínate a una joven profesional. Tal vez eres tú o alguien que conoces, que después de un día largo llega a su cuarto con la intención de rezar. Se arrodilla porque así le enseñaron. Intenta empezar la oración conocida, Padre Nuestro. Y de golpe las sílabas se vuelven frías, como un guión recitado sin emoción. Lo curioso no es que no crea, lo curioso es la sensación de estar interpretando. De pronto no está hablando con nadie, está actuando para un público invisible. ¿Te suena? Si pasas por foros o chats, verás que esto no es raro. Mucha gente describe el mismo nudo en la garganta, la misma incomodidad, la misma vergüenza silenciosa. Mientras ella murmura, la mente se dispara. ¿Lo digo bien? Esto suena ridículo. ¿Y si alguien supiera que hago esto? Empiezan los pensamientos que no ayudan, la comparación, la autocrítica, el miedo a ser descubierta como impostora. En vez de silencio sagrado, llega una especie de escenario mental. Luces brillantes, butacas vacías, un juez sentado al frente que no opina, pero que lo hace todo más pesado. Y ahí está la trampa. Lo que se interpreta como falta de devoción o de fe, muchas veces no es eso. No es que la persona sea peor, ni que Dios esté lejos. Es, más bien, que la manera en que le enseñaron a rezar la convirtió en una actuación. Y actuar para la mayoría genera ansiedad. Cuando tu práctica se vuelve una presentación, tu cuerpo reacciona. Corazón acelerado, respiración corta, pensamientos que saltan como saltamontes. No hay espacio para sentir nada profundo, porque estás ocupada en presentar algo correcto. ¿Recuerdas la última vez que te sentiste realmente conmovido por algo simple, sin querer demostrar nada? Un atardecer, una canción, un abrazo. Ahí no hay actuación, hay una entrega. En la oración suele pasar lo contrario. Se nos exige decir las frases exactas, en el tono exacto, como si estuviéramos rindiendo examen. Y cuando no salimos bien, nos etiquetamos. No sirvo para orar. Esa frase suena pequeña, pero pesa. Y pesa tanto que muchas personas abandonan la práctica. Se sienten como si hablaran consigo mismos, sin eco, sin respuesta. Así que ¿para qué seguir? La voz interna durante el intento de oración es brutal. Imagínala clara. Eres un fraude. Nadie te escucha. ¿Por qué pierdes el tiempo? Ese tipo de pensamiento no aparece porque la oración sea inútil. Aparece porque la estructura de la oración la volvió vulnerable al escrutinio propio. Es más fácil criticar que conectar. Y cuando nos criticamos la experiencia se seca. Quiero que te detengas un segundo y pienses en las razones por las que dices esas palabras. ¿Es por tradición? ¿Por consuelo? ¿Por hábito? Muchas veces la respuesta incluye un poco de todo, y eso está bien. Pero también está bien cuestionar la forma, porque lo que te dicen que es la prueba de la oración, la fluidez de las palabras, la elocuencia, no es lo mismo que la prueba de la conexión. La prueba real está en cómo te sientes después, más ligero o más aprisionado, más cerca o más solo. No estoy diciendo que las palabras no importen. Las palabras tienen poder. Pero cuando el poder de las palabras se convierte en presión para hacerlo bien, se pierde su función. Deja de ser puente y se vuelve peso. Por eso la joven profesional del cuento termina susurrando, no puedo hacer esto, y se va a la cama con la sensación de que ha fallado. Lo que nadie le dijo es que el problema no era su corazón, sino la técnica.
Si te identificas con esto, la primera cosa a entender es que la ansiedad no es una señal de fracaso espiritual, es una señal de método roto. Cuando tu práctica te deja así, no te juzgues. Pregúntate qué en la forma la está provocando. A veces un pequeño cambio en la actitud, no en las palabras, altera todo. En lugar de pensar en lo que debes decir, puedes aprender a sentir lo que ya está allí. En vez de competir con un ideal imaginario de oración perfecta, puedes permitirte una oración imperfecta y verdadera. Ahora, tal vez te preguntes, ¿y cómo comienzo a cambiar eso? No con reglas complicadas ni con fórmulas mágicas. Empieza por algo que puedes hacer en cualquier momento. Observa tu cuerpo. Siente cómo entra y sale el aire. Nota dónde se acumula la tensión. Permítete reconocer una emoción sin tratar de nombrarla o arreglarla en el acto. Cuando dejas de producir palabras para impresionar y en su lugar, sintonizas con lo que realmente ocurre dentro de ti. Miedo, cansancio, gratitud, rabia, algo cambia. No porque la emoción sea más válida que la palabra, sino porque la emoción te conecta con un lugar más sincero. Hay otra cosa que quiero que escuches. No estás solo en esto. Muchísima gente lo vive en silencio, y peor aún, lo culpa a sí misma. Los foros están llenos de confesiones así. Siento que solo hablo conmigo, me siento ridículo, no sé qué decir. Eso habla de una necesidad colectiva. Necesitamos métodos que no nos pidan actuar. Queremos prácticas que acepten la distracción, que no penalicen la duda, que valoren la presencia más que la precisión verbal. Volvamos a la escena de la habitación. Después de llorar un poco, después del no puedo, la joven se queda despierta, mirando el techo. No encuentra consuelo en palabras. Pero algo muy pequeño sucede. Recuerda una tarde en la que, sin propósito, sintió paz, mirando la lluvia. Esa memoria no fue palabra, fue sensación. Y esa sensación le da una pista sobre otra vía. Si la oración se convierte en recuerdo de sensación, entonces la oración deja de ser actuación y vuelve a ser encuentro. Así que por ahora, te propongo un cambio de marco que puedes llevar contigo ahora mismo. En lugar de abrir la boca con la tarea de pronunciar bien, abre el cuerpo con la tarea de escuchar. No para oír una voz exterior, sino para reconocer lo que hay dentro. Si aparece un pensamiento, no lo tomes como juez. Míralo como invitado que llega sin anuncio. Si llega la duda, déjala pasar. Si llega una emoción, acógela. No necesitas saber qué decir, solo necesitas estar. No quiero que esto suene a evasión. No es que las palabras sean irrelevantes, es que ellas deberían brotar de algo vivo dentro de ti, no ser el disfraz que ocultó esa vida. Cuando la experiencia interna es la protagonista, las palabras se vuelven acompañantes naturales, no actores principales. Quizás solo susurrar una sílaba o permanecer en silencio sea más potente que recitar un discurso aprendido. Y aquí viene la promesa de este capítulo. No es que la oración que conoces esté mal, es que te han enseñado una versión que enfatiza la actuación. Existe otra manera basada en sentir más que en decir. No es un truco espiritual, ni una negación del lenguaje, es un reajuste de la prioridad. Poner adelante la presencia y dejar que las palabras, si llegan, sean secundarias. Antes de cerrar, quiero dejarte con una invitación suave. La próxima vez que te acerques a rezar, en la cama, en el tren o en silencio, prueba a bajar la condición de hacerlo bien. Deja de ensayar para el público invisible. Mira qué hay en tu pecho, en tu respiración, en tus manos. Permítete pequeñas oraciones que no suenan a oración. Un suspiro que se convierte en agradecimiento, una exhalación que se entrega. Observa cómo cambia la experiencia cuando dejas de interpretar y empiezas a estar. Si te quedas con una sola idea de este capítulo, que sea esta. La ansiedad que sientes no te define, define la forma en que te enseñaron a orar. Y si la forma cambia, la experiencia puede transformarse por completo. ¿Te gustaría descubrir cómo sería orar sin la presión del escenario? ¿Qué pasaría si, en vez de actuar, simplemente sintieras? Capítulo 2. El Dios que no responde. ¿Te ha pasado que alguien te dice que rezar no sirve porque hubo un estudio que lo demostró? Seguro lo has escuchado en conversaciones, en un post o en la radio. La ciencia probó que la oración no funciona. Suena contundente, ¿no? Hoy vamos a sentarnos con ese reclamo y darle la vuelta con calma. No para defender lo indefendible, sino para entender por qué ese tipo de afirmaciones generan tanto dolor y tanta confusión. Todo empieza con una investigación que muchos citan, un gran estudio sobre oración y pacientes de cirugía cardíaca.
La idea era aparentemente simple y noble, ver si la intercesión colectiva influía en la recuperación de los enfermos. Hicieron lo que la ciencia exige: diseño amplio, grupos control, doble ciego. La conclusión que saltó a los titulares fue esa que ya conoces. No se encontró un beneficio estadístico. En algunos casos, el grupo que sabía que lo estaban rezando tuvo incluso más complicaciones. ¡Boom! Crisis para creyentes. Victoria para los escépticos. ¿Pero qué realmente midió ese experimento? ¿Y qué no midió? Cuando alguien te dice la oración no funciona, muchas veces está hablando de un resultado concreto. No hubo cambio mesurable en la variable que eligieron. Eso no es lo mismo que decir que no existe ningún efecto de la experiencia espiritual en la vida de las personas. Es una diferencia sutil, pero crucial. La investigación científica trabaja con definiciones, con parámetros y con supuestos. Si el supuesto de base no coincide con la realidad de lo que se está estudiando, los resultados pueden ser ciertos y, sin embargo, irrelevantes para lo que buscamos entender. Imagina por un momento que la oración no fuese principalmente una herramienta para cambiar el mundo exterior, sino para cambiar a quien ora. Suena raro al principio, pero quédate conmigo. Si la mayor transformación que produce la práctica religiosa ocurre en el interior, en el estado emocional, en la regulación del miedo, en la forma de percibir el sufrimiento, entonces medir solo resultados externos, como la tasa de complicaciones quirúrgicas, podría no captar el punto más importante. Es como hacer un estudio sobre pintura y medir solo cuánto pesa el lienzo al final, sin mirar el dibujo ni el color. Además, hay otro factor que raramente aparece en las notas de prensa: el efecto de la expectativa. En ese estudio en particular, parte de los pacientes sabía que estaban incluidos en un grupo que recibía oración. Eso crea una situación extraña. Para algunas personas, saber que otros están rezando por ti genera consuelo. Para otras, crea presión. ¿Qué tipo de presión? La misma que provoca la ansiedad escénica, la sensación de ser observado, evaluado, puesto a prueba. Cuando alguien se entera de que es objeto de estudio, su cuerpo reacciona. El corazón se acelera, la respiración cambia, la mente se llena de pensamientos sobre cómo debería estar o sobre la responsabilidad de no defraudar a quienes rezan por ti. No es exagerado decir que ser sujeto de un experimento puede alterar profundamente la experiencia interior que se busca medir. Recuerda la última vez que viste a alguien en una sala de espera que esperaba noticias importantes. Si aquella persona supiera que un grupo de desconocidos está enviando buenos deseos o plegarias, podría sentirse aliviada, o podría sentirse observada, vulnerable. No todas las respuestas humanas son iguales, y cuando la práctica de la oración se convierte en un objeto público, deja de ser íntima. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué se está midiendo realmente cuando se intenta cuantificar la eficacia de la oración? Otro punto al que vale la pena prestar atención es la idea de efectividad que usamos. En nuestra cultura, efectividad suele significar un resultado visible y directo. El enfermo se mejora, el proyecto sale bien, la cuenta bancaria sube. Pero la vida emocional y espiritual no siempre opera con esa lógica inmediata. Muchas prácticas transforman la percepción más que el evento externo. Cambiar la forma en que alguien afronta el miedo, por ejemplo, puede evitar que se desespere. Bajar su cortisol, mejorar su sueño y, a la larga, hacer su recuperación más sostenible. Es una cadena de efectos sutiles que un protocolo de investigación corto y rígido puede pasar por alto. No lo digo para invalidar la crítica. Si esperas que la oración sea una fórmula mágica que arregla todo en un segundo, estás legítimamente decepcionado cuando no ocurre. Esa decepción es real y duele. Gran parte de las preguntas más angustiosas de la espiritualidad vienen de ahí. ¿Por qué no responde Dios? ¿Por qué mis hijos siguen sufriendo si he rezado tanto? ¿Qué estoy haciendo mal? Esas dudas son auténticas y merecen respeto. Pero también merecen un análisis más fino de lo que significa responder. Vamos a hablar de la narrativa que se arma alrededor del estudio. Para muchos, el titular "La oración no funciona" es como una condena moral. Implica que quien sigue rezando está defendiendo lo indefendible. Para otros la noticia es un alivio, por fin la razón ilumina la superstición. Yo propongo una tercera lectura, menos dramática y más útil. Tomemos el estudio como un experimento que nos enseña algo sobre ese tipo particular de oración que se estudió.
La intercesión, organizada, repetida y, en algunos casos, consciente de que es parte de un proyecto científico. Es legítimo concluir que ese diseño concreto no mostró efectos sobre las variables que midieron. Pero de allí a concluir que toda forma de oración es inútil, hay un salto lógico demasiado grande. En medio de todo este debate hay una historia pequeña que me gusta contar porque la siento cercana. Conozco una mujer que, después de años de rezar por la salud de su hermano, no vio el milagro que esperaba. Su hermano no mejoró como ella quería, y eso la dejó rota, con ganas de abandonar su vida espiritual. Pero con el tiempo, ella notó cambios en sí misma. Dejó de reaccionar con pánico ante cada llamada del teléfono, su rabia se fue suavizando, su mirada hacia la fragilidad humana se hizo más compasiva. No tenía el desenlace espectacular, pero su interior se transformó. Esa transformación hizo que sus elecciones fueran distintas, más serenas, más orientadas a sostener en vez de controlar. ¿No es eso también un resultado valioso? Si lo que buscamos es consuelo, entonces la oración puede ofrecer consuelo aun cuando no cambie lo que sucede fuera. Si lo que buscamos es claridad, la práctica puede darnos claridad aun cuando las circunstancias no se alteren. Si lo que necesitamos es fortaleza para soportar el dolor, la práctica puede prepararnos para soportarlo con menos daño. Todo eso ocurre en el sujeto, y muchas investigaciones que buscan eficacia externa no capturan esas modificaciones internas. Entonces, ¿qué hacemos con la duda legítima que generan estos estudios? Primero, aceptar la incertidumbre. No necesitamos fingir seguridad absoluta. Podemos decir, estos estudios nos muestran tal cosa sobre tal tipo de práctica. Y luego podemos añadir, pero hay más formas de rezar y más efectos que podrían importarnos. Eso es honestidad intelectual y también humildad espiritual. Segundo, cambiar la expectativa. Si tu práctica está orientada únicamente a obtener resultados concretos fuera de ti, es probable que sufras. Esa expectativa convierte la oración en una transacción. Yo ofrezco palabras, Dios produce resultado. Y las transacciones casi siempre terminan en frustración, porque el mundo no funciona como una máquina predecible. Si, en cambio, empiezas a ver la práctica como una forma de vivir que te cambia desde dentro, te liberas de la necesidad de probar que funciona. La medida pasa a ser, ¿cómo me siento? ¿Cómo tomo decisiones después de practicar? ¿Hay más calma, más claridad, más compasión? Por último, te invito a mirar tu propia experiencia con curiosidad y sin verdicto. Si alguna vez sentiste que rezar por algo concreto no cambió el resultado, recuerda también cómo te cambió a ti ese rezar. Observa si la práctica te hizo más capaz de sostener la incertidumbre, más capaz de amar sin garantías. Si eso apareció, entonces algo importante ocurrió, aunque no lo puedas medir en una gráfica. No te pido que abandones la crítica, ni que ignores la ciencia. Te propongo que elijas una crítica informada, que no confunda la ausencia de un efecto externo en un experimento concreto con la ausencia de todo efecto posible. Y sobre todo, te propongo una pregunta más humilde y más práctica. ¿Qué quiero que haga mi práctica por mí? Si lo que quieres es cambiar la realidad externa inmediatamente, la oración puede que no sea una varita mágica. Si lo que quieres es transformar tu manera de estar en la realidad, entonces merece la pena seguir explorando. Antes de terminar, escucha esto como una invitación suave. Si te sientes defraudado porque las plegarias no trajeron el resultado esperado, permite que la decepción sea un punto de partida, no un cierre. Pregunta qué se movió dentro de ti cuando rezaste. Observa si tu corazón se hizo un poco más grande, o si aprendiste a soltar. A veces la respuesta no es un sí rotundo a nuestras oraciones, sino un sí discreto a nuestra transformación. ¿Te animas a mirar la oración por lo que te hace ser, más que por lo que hace suceder afuera? Capítulo 3. Un cuerpo de creencias. Quiero empezar con algo que suena casi demasiado simple. Cuando rezas de verdad, tu cuerpo lo sabe. No es una metáfora bonita, es algo que la medicina y la neurociencia están viendo con sus propias herramientas. Respira conmigo un segundo. Siente cómo entra el aire y cómo sale. Esa pequeña cosa que haces cada minuto es el puente entre lo que sientes y lo que tu cuerpo hace. Y la ciencia ha empezado a medir esos puentes. Fíjate en esto. En estudios recientes, personas que practican una oración o una forma de atención basada en el sentir muestran cambios fisiológicos claros. No hablamos solo de sensaciones,
Hablamos de hormonas que bajan, de genes que cambian su actividad, de zonas del cerebro que se apagan para dejar lugar a algo distinto. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Significa que la experiencia de conexión tiene huella corporal. No es solo un pensamiento bonito. Deja rastro. Una de las señales más directas tiene que ver con el estrés. Cuando estamos angustiados, el cuerpo libera una hormona llamada cortisol. Mucha gente vive con niveles altos de esa hormona, y eso desgasta. En un estudio con prácticas de oración muy enfocadas, se observó una caída de cortisol. Es como si, al entrar en un modo de atención distinto, el cuerpo decidiera que ya no necesita estar en alerta máxima. Y eso cambia cosas concretas. Se duerme mejor, la tensión baja, la inflamación cede. Hablemos también de los genes, porque suena tremendo pero te lo explico claro. Hay genes que regulan la inflamación y el estrés. Uno que aparece en las investigaciones se llama IL-6, y otro está relacionado con la plasticidad del cerebro y se llama BDNF. En personas que practican una oración sentida, esos marcadores no se quedan igual. La expresión de IL-6 baja y la de BDNF sube. ¿Qué quiere decir eso? Que biológicamente hay menos señales de inflamación y más capacidad para que el cerebro se adapte. En términos cotidianos, menos reacción automática al peligro y más posibilidad de cambiar patrones antiguos. Ahora imagina entrar a un laboratorio donde colocan a alguien dentro de una máquina que mide la actividad cerebral. Lo que se ve cuando la persona practica una forma de oración consciente no es un estallido místico en la corteza. Es algo más silencioso y, a mi modo de ver, más interesante. Ciertas áreas relacionadas con ese yo, que se analiza todo el tiempo, esa parte que juzga, que evalúa si lo hiciste bien, bajan su actividad. Los científicos lo llaman la corteza prefrontal medial, pero para lo que necesitamos basta decir, el ruido interior se apaga un poco. Menos me escuchan, menos estoy rezando bien, menos escenario mental. Y cuando ese ruido baja, aparece una quietud donde es más fácil sentir. Esto me lleva al detalle que cambia todo. No es la cantidad de tiempo lo que parece importar más, es la calidad de la atención. No sirve sentarte horas recitando palabras si tu mente está de viaje todo el rato. Lo que los estudios están mostrando es que sesiones breves, conscientes, centradas en el sentir, 5 a 20 minutos, suelen producir cambios neurológicos más consistentes que largas sesiones verbales vacías. ¿Por qué? Porque el cerebro responde a la intensidad de la atención, no al reloj. Una atención plena y dirigida remodela conexiones. Una atención dispersa no. Te cuento una escena que refleja esto de forma humana. En un laboratorio, una neurocientífica presenta sus escáneres en una sala pequeña. Las imágenes muestran menos actividad en la región que mencioné. Ella, con su bata y sus gráficos, habla en términos muy fríos. Hay una reducción en el pensamiento autorreferencial. Su colega, que la conoce desde la universidad, la mira y pregunta sin rodeos. ¿Y eso qué significa en la vida de la gente? ¿Están trascendiendo el yo? ¿Es solo un estado cerebral o es una conexión real? Ella titubea. No le gusta mezclar datos con palabras espirituales. Pero en la pausa confiesa que cuando ve a las personas después de practicar, muchas describen la misma experiencia. Menos miedo, menos juicio, más paz. Y eso la hace dudar de su propia rigidez científica. Esa duda es valiosa, porque aquí está el punto. Los datos nos dan pistas, no verdades absolutas sobre el misterio de la experiencia. Ver que el cerebro apague cierta área no resuelve si hubo o no un contacto con lo divino. Pero sí nos dice algo poderoso. El estado cambia. Y cuando el estado cambia, la vida cambia. Las personas toman decisiones diferentes, responden de otra manera al dolor, se relacionan de forma más suave. Eso tiene efectos prácticos y medibles. Quiero que pienses un instante en tu propia experiencia. ¿Cuántas veces has intentado rezar y terminaste más enredado en pensamientos que en calma? ¿Cuántas veces decidiste que la clave era encontrar las palabras correctas y no te diste cuenta de que lo que necesitabas era respirar y sentir? Si reconoces eso, es una buena noticia. Porque lo que la ciencia sugiere es que no necesitas una elocuencia perfecta. Necesitas una atención de calidad. Puedes empezar ahora mismo, sin biblioteca, sin rituales complejos. ¿Cómo hacerlo sin sonar a receta? Empieza por reducir la velocidad. No para medirte, sino para sentir. Cuando te sientas a orar, no te propongas llenar un tiempo largo. Proponte sostener una intención por unos minutos con todo tu cuerpo presente. Observa dónde sientes la tensión. Observa si el pecho está apretado, si la mandíbula está dura.
Lleva la atención a eso y permite que la respiración sea un ancla. Si aparece pensamiento crítico, no te mortifiques. Nota el pensamiento y vuelve a la respiración. Esa simple repetición de volver ya está generando los cambios que la neurociencia mide. Menos diálogo interno, más presencia. Otra cosa que vale la pena. La palabra sagrada o el símbolo pueden ayudar, pero no como recitado mecánico. Si eliges una palabra, puede ser paz, amor, gracia, úsala como un punto de retorno afectivo, no como un estribillo. Cuando te distraes, la regresas con suavidad. Ese gesto de volver es una práctica de atención, y así es como se rebajan los circuitos de juicio. No necesitas hacerlo perfecto. Incluso unos minutos sostenidos con intención son suficientes para empezar a inclinar la balanza en tu cuerpo. También quiero que sepas que estas prácticas no actúan de inmediato como milagro externo. No prometo que un problema se resuelva en un día. Lo que sí sucede, y es lo que la investigación documenta, es una acumulación de microcambios. Menos cortisol, ajustes en la expresión de genes relacionados con el estrés, mayor plasticidad cerebral. Esos microcambios con el tiempo reescriben tu reacción habitual ante la ansiedad y el dolor. Eso se traduce en decisiones más claras, relaciones menos reactivas y una sensación interna de mayor estabilidad. Volviendo a la científica y su dilema, la escena termina sin una conclusión dramática. Ella mira los escáneres y reconoce que sus resultados complican su propio escepticismo. Su colega la empuja a imaginar que, si la práctica cambia el cerebro y el cuerpo de manera consistente, entonces la distinción entre lo espiritual y lo biológico se vuelve menos tajante. Tal vez son dos lenguajes para describir la misma experiencia. Eso no resuelve la pregunta ontológica, pero abre una puerta práctica. Si algo que llamamos oración provoca cambios medibles en tu cuerpo, entonces es una herramienta legítima para transformar tu vida. Punto. Antes de que pienses que todo esto es demasiado científico para ser tuyo, quiero que lo sientas como una invitación sencilla. La próxima vez que busques consuelo o claridad, intenta una práctica breve y sentida. 5 minutos donde tu atención sea toda para lo que ocurre dentro. No te propongas cambiar el mundo en ese rato. Proponte notar tu respiración, reconocer una emoción y volver a un símbolo o una palabra que te conecte con algo más grande que tu pensamiento. Observa, a la distancia de unos días, si cambian tu sueño, tu reacción a las noticias o la forma en que respondes a una pelea menor. Esos pequeños indicadores son la evidencia más honesta que tienes. Si tu curiosidad viene por la prueba, la ciencia te la da. Bajan hormonas, cambian genes, se apagan áreas de juicio en el cerebro. Si tu curiosidad viene por el sentido, aquí hay algo igual de poderoso. Cuando tu cuerpo se calma y tu mente deja de juzgar, entras en un terreno donde la experiencia deja de ser espectáculo y pasa a ser encuentro. Esa combinación, evidencia y sentido, es lo que este capítulo quiere que te lleves. Para terminar, te dejo con una pregunta para ti mismo que no requiere respuesta ahora mismo, solo observación. ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando eliges sentir antes que pensar? Pasa un minuto y fíjate. Tal vez ahí, en esa diferencia mínima, está la puerta hacia una práctica que no solo te consuele, sino que te transforme desde lo más físico hasta lo más íntimo. Capítulo 4. La biología del vínculo. Quiero empezar con una imagen sencilla. Piensa en una madre sosteniendo a su bebé, mirándolo a los ojos. Ese lazo profundo que se siente no es solo poesía, tiene química. Hay una molécula en nuestro cuerpo, llamada oxitocina, que participa directamente en ese pegamento emocional entre personas. Es la razón por la que los abrazos, la cercanía y el contacto piel con piel calman y acercan. No lo digo yo como metáfora. Los estudios que revisan la literatura sobre oxitocina muestran una relación clara entre esa hormona y la formación del vínculo madre-hijo y otras formas de apego. PMC. Ahora sostén esa idea un momento. Si la oxitocina facilita el apego entre personas, ¿qué pasa cuando una experiencia religiosa o una oración genera sensaciones de conexión y paz? Aquí la ciencia da pasos curiosos. En un experimento controlado, investigadores administraron oxitocina por vía intranasal a participantes y midieron cambios en su sentido de espiritualidad y en las emociones durante la meditación. Los que recibieron oxitocina reportaron un aumento en su sensación de conexión espiritual y emociones positivas durante la práctica, incluso una semana después.
Eso no prueba que la oración sea oxitocina, pero sí sugiere que el circuito neuroquímico que usamos para vincularnos con otros también puede mediar experiencias de lo sagrado. PMC. Ahora imagina una ambulancia, una sala de emergencia, máquinas que pitidan y una persona al borde. Brian Bunbury, puedes imaginarlo como un caso, entra en coma por un pico extremo de azúcar. En ese momento, no hay palabras largas, no hay estructura formal, hay un hilo que se reduce a una súplica visceral. Jesús, ayuda. Esa súplica no ocupa mucho lenguaje, pero ocupa el cuerpo entero. La respiración, el pulso, la tensión. Lo que muchas familias han observado en situaciones límite es que estas respuestas no son solo espirituales, sino también biológicas. En estados extremos, la mente vuelve a lo esencial, y el cuerpo responde. Esa respuesta puede incorporar cambios neuroquímicos que favorecen la regulación emocional y, en algunos casos, la recuperación. Pero vayamos a los mecanismos. El miedo y la alarma en el cerebro tienen nombres y direcciones. La amígdala y su red conectada son responsables de detectar amenaza y disparar la respuesta de lucha o huida. Lo que muestran investigaciones sobre prácticas repetitivas de oración o canto religioso es que estas prácticas pueden moldear la manera en que esa red responde. Estudios de neuroimagen multimodal han encontrado que el canto religioso repetitivo y las prácticas contemplativas activan esquemas emocionales positivos que, con el tiempo, contrarrestan la reactividad al miedo. En lenguaje claro, practicar de forma sentida puede entrenar la amígdala para reaccionar menos ante estímulos que antes nos disparaban. Eso no es magia, son cambios funcionales y en algunos casos estructurales observados en el cerebro. PMC. Quizá te estés preguntando, ¿cómo pasa la experiencia a la química? Piensa en hábitos. Si cada vez que te sientes ansioso respiras, te centras y llevas una intención de calma, esa acción repetida crea un patrón. El cerebro, que aprende por repetición, refuerza conexiones que favorecen la calma y va debilitando las rutas que conducen a la ansiedad automática. Hay ensayos que muestran que el entrenamiento breve y consistente en prácticas de atención reduce la reactividad de la amígdala y mejora la conectividad con áreas que regulan la emoción. Con el tiempo, eso se traduce en menos cortisol circulando, un sueño más reparador y una reacción menos explosiva frente al estrés. No es inmediato, pero es acumulativo. PMC, volviendo a la oxitocina. Podríamos decir que estas prácticas funcionan como un tipo de psicofarmacología natural. No es que uno se convierta en su propio farmacéutico, pero sí que, mediante intención y repetición, se amanecen procesos neuroquímicos que antes creíamos solo accesibles por fármacos. La oxitocina, por ejemplo, no es solo hormona del amor romántico, modula empatía, confianza y sensación de pertenencia. Si la oración consciente activa estados de conexión y calma, entonces no es sorprendente que el sistema oxitocinérgico esté involucrado en ese puente entre experiencia subjetiva y respuesta corporal. Algunos experimentos con administración exógena de oxitocina muestran efectos en la espiritualidad y la percepción, y otras investigaciones encuentran que ritos y prácticas colectivas pueden elevar niveles de oxitocina en participantes. Esa convergencia sugiere que la sensación de unión tiene un sustrato biológico real. heraldopenaccess.us. Ahora, y esto es importante, no estoy proponiendo que la oración sea simplemente un químico. No estoy reduciendo la experiencia a una fórmula. Lo que propongo es mucho más útil. Si la oración produce cambios neuroquímicos, oxitocina, menos cortisol, patrones de activación distintos en la amígdala, entonces podemos usar la práctica de forma deliberada para regular nuestro sistema nervioso. Eso cambia el relato. En vez de esperar un milagro externo, puedes usar la práctica como una herramienta para modular cómo respondes al mundo. Puedes aprender a bajar la alarma cuando aparece la noticia terrible, o a sostener la ternura cuando todo empuja hacia el enojo. Eso, compañero, es poder práctico. Quiero que imagines por un instante algo muy concreto. Que cada vez que te sientes a orar o a cantar o a respirar con intención, estás tocando un botón bioquímico que influye en tu capacidad de amar y de sostener. Ese botón no opera por sí solo, requiere dos cosas: intención y repetición. La intención, porque la calidad de la atención es lo que dirige el cambio. La repetición, porque el cerebro necesita practicar para consolidar. No es necesario que las sesiones sean largas. De hecho, los estudios tienden a mostrar que prácticas concentradas y sentidas,
incluso de pocos minutos, producen efectos más claros que largas recitaciones vacías. Es la diferencia entre prestar atención y pasar por el rito en piloto automático. Quizá te estés preguntando si esto significa que cualquiera puede curarse solo rezando. La respuesta honesta es no. No es una receta universal ni una garantía milagrosa. Lo que sí es real es que la práctica puede inclinar la balanza en tu cuerpo hacia la regulación, la presencia y la empatía. Y eso transforma la manera en que enfrentas las enfermedades, los duelos y los conflictos. En el caso de Ryan, la súplica que salió sin forma fue una maniobra de emergencia del cuerpo y del alma que movilizó redes de regulación. No siempre da el mismo resultado, pero significa que el cuerpo participa activamente en la experiencia espiritual. Permítame ofrecerte una invitación práctica en medio de esto que suena tan técnico. La próxima vez que busques esa sensación de conexión, reduzca la expectativa sobre el resultado y enfócate en la calidad de la atención. No hace falta un ritual complejo. Ajusta tu respiración, coloca una palabra o una imagen que te centre y repite el gesto de volver a esa atención cuando la mente divague. Nota cómo responde tu cuerpo en los minutos siguientes. ¿Se suaviza la mandíbula? ¿La respiración se alarga? ¿La urgencia baja un poco? Esos pequeños cambios, repetidos, son la evidencia más íntima de que estás regulando tu propia bioquímica. La otra cosa que quiero que te lleves es que hay un puente entre lo que la ciencia mide y lo que tú sientes. Revisiones recientes de la neurociencia de la religión muestran que prácticas religiosas y contemplativas implican regiones del cerebro relacionadas con apego, memoria emocional y regulación afectiva. Eso no prueba teología ni niega misterio. Simplemente nos da lenguaje distinto para entender por qué la experiencia es tan real para la gente. Cuando la amígdala se calma y la oxitocina hace su trabajo, la experiencia subjetiva de paz y vínculo tiene respaldo biológico. Eso importa porque convierte la oración en una herramienta legítima para el cuidado emocional. Antes de terminar, quiero tocar una nota ética y humilde. La ciencia aún no tiene todas las respuestas. Oxitocina no es una varita mágica y las prácticas religiosas se entrelazan con cultura, historia y sentido personal. Pero el hecho de que podamos medir cambios objetivos, hormonas, patrones de activación, incluso modificaciones estructurales con el tiempo, nos dice que no estamos hablando solo de palabras bonitas. Estamos hablando de técnicas que influyen en tu biología y que si las usas con intención, te permiten gobernar mejor tu mundo interno. Así que te propongo esto como pequeña tarea no impuesta. En tu próxima conversación íntima con lo que sea que llames sagrado, presta atención a tu cuerpo. Observa cómo una oración sentida diferencia de una recitación automática. Observa si aparece más ternura, menos alarma, una respiración que se alarga. Si ves esos cambios, no los descartes como irrelevantes. Son señales de que tu práctica está tocando la biología del vínculo. Y eso cambia no solo cómo te sientes, sino cómo actúas en el mundo. Y una última pregunta para dejarte pensando mientras apagas el video. ¿Qué cambiaría en tu vida si supieras que, con práctica y atención, puedes regular no solo tus emociones, sino también la química que las sostiene? Capítulo 5. Consentimiento, no conversación. Quiero que te imagines la oración no como una conversación donde tienes que decir lo correcto, sino como un gesto sencillo de abrirte. No es pedir en voz alta, es más parecido a decir «estoy aquí», sin exigencias. Eso es, en pocas palabras, la diferencia que Thomas Keating propone con su práctica. Pasar de hablar para convencer a simplemente consentir la presencia. Si esto te suena raro o nuevo, perfecto. La primera vez que lo escuché me costó entenderlo también. Pensamos que orar tendríamos que armar discursos, pedir favores con lujo de detalle, explicar la lista completa. Y la práctica que te voy a describir corta esa dinámica de raíz. No porque las palabras sean malas, sino porque la prioridad cambia. Ya no es producir una oración perfecta, sino sostener una intención. Antes de empezar, una aclaración importante. No necesitas silencio absoluto ni una túnica especial. Puedes hacerlo sentado en una silla normal, en el tren, en un cuarto desordenado. Lo que cambia es la actitud. La idea es que tu cuerpo y tu atención se alineen con una intención de recibir, no de persuadir. Si te parece bien, te invito a preparar el cuerpo primero. Encuentra una postura cómoda donde no vayas a dormir, pero donde tampoco estés en tensión. Cierra un poco los ojos si eso te ayuda.
Siente el peso de tu cuerpo contra la superficie donde apoyas. Nota la respiración como un punto de inicio. No intentes controlarla. Obsérvala. Ese pequeño gesto ya baja el volumen del diálogo mental. Ahora el núcleo de la práctica. Escoge una palabra breve, una palabra símbolo que signifique tu intención. Puede ser paz, amor, presencia o gracia. No la uses como un mantra para repetir sin fin. Úsala como una bandera que te recuerda tu intención. Cuando tu atención se distraiga, regresa suavemente a esa palabra. No hay fuerza, no hay juicio. Solo volver, una y otra vez. Esa vuelta es el acto de consentimiento. Mientras lo haces, es probable que los pensamientos lleguen. Esto siempre pasa. Te aparecen cosas prácticas, la lista de compras, la pelea de ayer, la preocupación por el mañana. No trates de detenerlos por la fuerza. En lugar de eso, acógelos sin engancharte y vuelve a tu palabra. Imagínalos como nubes que cruzan el cielo de tu conciencia. Tú no eres las nubes, eres el cielo que las sostiene. Repetir ese gesto unas cuantas veces ya es transformación. Una pregunta que muchas personas me hacen es, ¿cuánto tiempo debo hacerlo? No transformes esto en una nueva obligación. Un rato breve y con atención suele ser más efectivo que una hora de recitar sin presencia. Empieza por unos minutos. 5 minutos con intención pueden ser más poderosos que mucho lenguaje vacío. Lo que cuenta es la calidad de la atención, no el reloj. Mientras practicas, observa tu experiencia corporal. ¿Dónde aparece la tensión cuando surge la preocupación? Tal vez en la mandíbula, en el cuello, en el estómago. Llévale atención gentil a esa zona. No tienes que arreglarla, solo notar. A veces el mero hecho de traer atención calma la reacción automática. Con el tiempo, esa calma se siente como un espacio interior donde la oración deja de ser actuación y se vuelve presencia. No es raro que aparezca una expectativa secreta. Si lo hago bien, sentiré algo extraordinario. Si surge esa expectativa, vuelve a tu palabra y reconoce la expectativa con ternura. Eso también forma parte del proceso. El consentir no exige que pase algo espectacular. A menudo lo que llega es sutil, un alivio, una respiración más larga, un pensamiento que ya no hiere tanto. Aprende a valorar eso. Son señales reales de que la práctica está funcionando. Quiero detenerme un instante en cómo elegir la palabra símbolo. No la escojas por sofisticación. Escoge lo que te resuene ahora. A veces la gente dice amor y le suena falso. Otras veces paz cae justo. Si hoy te viene un suspiro que dice por favor, también puedes usar esa palabra. Lo importante no es el término, sino que sea breve y que te recuerde la intención de apertura. Mientras lo practicas, evita juzgarte por la cantidad de pensamiento que aparezca. La mente hace lo que tiene por costumbre, divagar. La novedad es que cada vez que regresas sin enojo, estás fortaleciendo una nueva ruta. Ese acto repetido, con ternura, es la herramienta. Keating lo llamaba consentir la presencia y la acción de lo sagrado. No es esperar que algo externo haga el trabajo, es permitir que el trabajo ocurra dentro. Una vez que hayas practicado este gesto un par de veces, notarás algo curioso. La palabra deja de ser necesaria como instrumento y se vuelve señal. A veces bastará con retornar a la respiración o con sentir un anclaje en el corazón. No es que renuncies al símbolo, es que la práctica te enseña a sostener la intención sin tanto soporte verbal. Esto es el progreso natural. Otra cosa práctica que quiero decirte es cómo responder a la distracción persistente. Si te invade la preocupación y no puedes soltarte, no lo tomes como fracaso. Observa con curiosidad de dónde viene esa insistencia. A veces la mente vuelve a un tema porque hay algo sin resolver. Puedes permitirte una breve nota mental, tomaré esto luego, y suavemente volver a la palabra. No es un abandono, es un acto de delegación consciente. Aprender a poner asuntos en espera te da libertad para la presencia. No confundas consentimiento con pasividad. Consentir no significa resignarte ante injusticias ni dejar de actuar en el mundo. Consentir es abrir un espacio interior donde la claridad puede surgir. Desde esa claridad, tu acción posterior puede ser más efectiva. De hecho, muchas personas que adoptan esta práctica reportan decisiones más centradas y menos reactivas. Cuando la urgencia se calma, la inteligencia emocional circula mejor. Si practicas de manera sostenida, algo curioso sucede en la vida cotidiana. Empiezas a reconocer oportunidades para consentir fuera del cojín. Podrías estar en una discusión y por un instante decidir no responder de inmediato. En vez de eso, consientes una pausa interior y actúas desde más calma.
O estás en la fila del banco y en vez de perder los nervios, inviertes la espera en un suspiro intencional. Es la misma práctica, aplicada en miniatura. Ese uso cotidiano es lo que hace que la práctica deje de ser un momento aislado y se convierta en forma de vida. Quiero que te lleves también esta idea práctica. La palabra símbolo no es una fórmula mágica que te transforma en un santo. Es una herramienta sencilla para dirigir tu atención. Si la usas con suavidad, vas a notar cambios en tu cuerpo y en tus reacciones. No todo será inmediato, no todo será espectacular. Lo que sucederá es un ajuste constante que hace que tu respiración, tus emociones y tus decisiones ganen espacio. Eso con el tiempo se traduce en una vida más centrada. Ahora, déjame ofrecerte un ejercicio que puedes probar ahora mismo, en 5 minutos. Si estás viendo esto, detente donde estés. Si puedes, siéntate cómodo. Cierra los ojos si te viene bien. Lleva la atención a tu inhalación y exhalación. Elige una palabra corta que te diga intención de apertura. Cuando un pensamiento aparezca, no lo sigas. Reconócelo y retorna a la palabra. Hazlo con ternura. No te apures. Con solo este gesto, habrás practicado lo esencial del consentimiento. Observa qué cambia en tu cuerpo. Si vuelves a practicar esto por unos días, notarás que la voz interior que exige perfección se hace menos dominante. Y cuando eso ocurre, descubrirás una libertad que muchas prácticas espirituales prometen, pero pocas enseñan de forma tan simple. La libertad de no tener que demostrar nada. No necesitas pruebas para estar presente. Solo requieres el gesto repetido de volver. Antes de cerrar, quiero aclarar una cosa que veo mucho. La gente muchas veces piensa que al practicar así, se pierde la pasión por pedir ayuda. No es así. Consentir no anula la petición, la reubica. Tal vez sigas pidiendo cosas con fuerza y sinceridad. La diferencia es que ahora esa petición surge desde un lugar más tranquilo, menos aferrado, más capaz de aceptar cualquier resultado. Y eso cambia la calidad de la relación con lo que sea que llames sagrado. Finalmente, te dejo con una pregunta suave para llevar. Si pudieras practicar consentir 5 minutos al día durante una semana, ¿qué cambiaría en tu manera de hablar contigo mismo y con los demás? No necesitas responder ahora. Solo observa. Y si quieres, vuelve más tarde y comparte lo que descubriste. Pero por ahora, regresa a la respiración, vuelve a la palabra y déjate consentir la presencia que ya está aquí, esperando sin juicio. Capítulo 6. El despertar mundano de la madre. Es de madrugada. Son las 3. Un llanto agudo perfora la casa y despierta a cualquiera. Ella, agotada, camina a tientas hacia la cuna con los ojos pegados y la leche aún fría en la mesita. No hay tiempo para rituales, ni para libros, ni para buscar la postura perfecta. Solo está la necesidad inmediata, calmar a ese ser pequeño que depende por completo de su presencia. La escena podría sonar común, pero presta atención a lo que pasa en su interior. Al principio intenta las palabras que conocía, las frases que le enseñaron en la iglesia o las oraciones aprendidas en la infancia. Pero las palabras se rompen en su garganta. No tiene fuerzas para pedir ni para argumentar. Lo que le queda, sin querer, es una oleada de amor mezclada con agotamiento y miedo. Esa mezcla es la materia prima de una forma distinta de orar. No es una oración larga ni elegante. Es un gesto, sostiene a su hijo, siente el latido de su pequeño contra su pecho, y sin articular gran cosa, deja que un sentimiento, una súplica simple por fuerza, un anhelo de paz, ocupe su cuerpo entero. Aquí, justo en ese momento, se ve el corazón de lo que venimos hablando. La práctica contemplativa que aprendimos en el capítulo anterior no necesita un santuario. Puede suceder en la cocina, en la fila del supermercado y sobre todo en la cuna a las 3 de la mañana. Lo que importa no es el entorno perfecto, sino la calidad de atención que traes a lo que estás haciendo. Cuando ella sustrae su atención del guión de la oración y se ancla en el sentir, algo sucede. Su respiración, que antes estaba cortada por la fatiga, se alarga. Los músculos de su cuello se relajan un poco. El llanto no para de inmediato, pero la relación que ella tiene con ese llanto se transforma. No está ahí para arreglarlo, sino para acompañarlo, y esa compañía tiene efectos. No es mística ni banalidad. Hay datos detrás de esto. La cercanía física de una madre con su bebé activa circuitos que promueven la oxitocina, la hormona del vínculo. Esa sustancia no es solo un concepto romántico, modula la calma, reduce el estrés y favorece la sensación de pertenencia.
Cuando la madre se entrega al cuidado con intención, aunque sea en medio del agotamiento, su cuerpo responde de un modo que también afecta al bebé. Menos alarma, más regulación. Pero volvamos a la historia. Ella comienza a usar, sin nombrarlo en voz alta, la palabra que eligió la semana anterior cuando tuvo un minuto para sí misma. Paz. No la repite como un canto, la utiliza como una señal que le recuerda la intención de abrirse sin presión. Cada vez que su mente se dispara a la lista de tareas o a la culpa por no dormir, ella vuelve suavemente a ese susurro interior. No hay juicio, solo retorno. Ese gesto repetido crea una nueva costumbre. Lo que te quiero decir es esto. La práctica no se mide por cuántas horas te sientas, se mide por la consistencia de esos retornos. Un minuto bien vivido puede ser más transformador que una hora hecha de memoria. En neurociencia hay evidencia de que la calidad de la atención, esa capacidad de sostener la intención, produce cambios más rápidos que la mera duración. Si te enfocas de verdad, aunque sea por breves momentos, empiezas a reconfigurar tus reacciones automáticas. La maternidad actúa a menudo como un martillo que rompe las rutinas viejas. Cuando tienes un bebé, los hábitos de tu vida previa no encajan. Ya no hay tiempo para largas sesiones, para retiros. Y ahí está la oportunidad. La presión externa te empuja a simplificar y a descubrir prácticas que funcionan en la cotidianidad. La mujer de nuestra historia no decide convertirse en una monja. Lo que mueve su práctica es la necesidad misma de estar más presente, menos reactiva, para sostener a su hijo y a ella misma. Mientras ella mece al bebé, recuerda un pasaje que escuchó. La oración no es conversación sino consentimiento. Ese recuerdo se vuelve práctico. Consentir aquí significa ofrecer su corazón, no con palabras sino con atención. Y esa atención se teje en gestos mínimos. Una mano que apoya la espalda del niño, una mirada que no busca resolver, sino acompañar, un aliento que encuentra la calma en el cuerpo. Cada gesto es una pequeña oración. Quiero que te imagines ahora que aplicas esto en tu propia vida. No hace falta que tengas hijos para entenderlo. Cualquier momento repetido en tu día, lavar los platos, encender la plancha, esperar el autobús, puede convertirse en un umbral. La diferencia está en si entras con piloto automático o con intención. Si entras con intención, abres una puerta a la misma transformación que vivió esta madre. Volvamos a ella. Con el tiempo, sin darse cuenta, empieza a notar que sus reacciones cambian. Donde antes había irritación inmediata ante el llanto, ahora aparece una pausa. En esa pausa hay un espacio para respirar, para clavar el ancla interior, para elegir una respuesta. A veces la respuesta es seguir meciendo en silencio, otras pedir ayuda. Y otras, permitir que el llanto sea sin tratar de controlarlo todo. Esa libertad surge de una práctica que se cultiva en los detalles. ¿Y cómo hacer esto de forma práctica sin crear otra obligación en tu rutina ya saturada? La clave es la gentileza. No se trata de añadir un ítem más a la lista. Se trata de transformar pequeños actos en rituales de presencia. Cuando lavas un plato, por ejemplo, puedes sentir el agua, la temperatura, el contacto de la espuma en tus manos. No para escapar de la tarea, sino para estar más dentro de ella. Ese gesto simple recalibra tu sistema nervioso. Es lo que la ciencia llama regulación por atención. También es importante que aceptes tus límites con ternura. A menudo las madres sienten culpa por no cumplir expectativas espirituales previas. Quiero que sueltes esa carga. La espiritualidad no exige perfección, exige presencia. Y la presencia se puede ejercitar en fragmentos. Si un día logras solo 30 segundos de atención de calidad, eso no es poco. Es el inicio de un cambio. Con el tiempo, esos segundos se multiplican y la vida se siente menos como una sucesión de incendios y más como una serie de momentos habitables. En la historia, hay un punto que marca un antes y un después. Una noche, cuando el niño finalmente se queda dormido en su pecho, ella siente algo distinto. No es una experiencia grandiosa ni una iluminación completa. Es un alivio suave, un deshielo en el pecho, la sensación de que puede sostener aquello que la abruma. Esa sensación la sorprende porque la encontró fuera de la iglesia, en la vulnerabilidad de la madrugada. Ahí comprende que la práctica contemplativa ha ido madurando en la arena de lo cotidiano. No confundas esto con evasión. Practicar en la vida diaria no significa renunciar a la comunidad o a momentos formales. Significa integrar lo que funciona en tu contexto. Si puedes tener una hora tranquila para la oración, perfecto. Si no, aprende a plegar la práctica en los pliegues de tu día.
Esa habilidad de convertir lo mundano en una vía de encuentro es una de las lecciones más duraderas de la maternidad. También quiero que escuches esto. La práctica tiene efecto en tus relaciones. Cuando respondes con menos reactividad, las tensiones familiares suelen disminuir. La gente no cambia por arte de magia, pero cambia la atmósfera. A menudo los hijos se calman cuando sienten que su madre está presente, no porque ella tenga todas las respuestas, sino porque su presencia regula la situación. La presencia es algo contagioso en sentido noble. Calma provoca calma. Te propongo ahora un pequeño experimento, sin formalidad. La próxima vez que estés con una tarea repetitiva, detente por un instante y toma 3 respiraciones completas. Siente dónde apoyas los pies, cómo entra el aire, cómo sale. Escoge una palabra que te recuerde la intención. Puede ser aquí, paz o sostén, y úsala como ancla breve, no como un mantra interminable. Si la mente se dispersa, vuelve con ternura. Haz esto no como una regla, sino como un gesto de curiosidad. Observa qué cambia. ¿Te parece que tu paciencia se estira un poco? ¿Tu tensión baja? ¿Tu capacidad de escucha mejora? Esos pequeños efectos son el baile de lo que estamos buscando. Antes de cerrar, quiero decir una cosa sobre el significado de esto. La espiritualidad que se desarrolla en la vida ordinaria no es menos profunda que la que se vive en un retiro. Es distinta, pero igual de auténtica. En el ruido de las responsabilidades, la práctica se vuelve más resistente, más práctica. Aprende a valorarla por lo que es, una forma de estar que se practica en los surcos de tu vida. Y ahora, una última pregunta para que te acompañe. Si la práctica puede nacer en la rutina cotidiana, ¿qué momento de tu día podrías convertir en un umbral de presencia, aunque solo sea por un minuto? No lo pienses como un deber. Piénsalo como una invitación suave a hacer del día un lugar donde la calma crece, poco a poco, sin estridencias. Capítulo 7. Un kit de herramientas para el alma. Hay momentos en que la oración silenciosa que te expliqué antes funciona perfectamente. Y hay otros momentos en que tu corazón llega hecho un nudo y necesita una estructura que lo guíe. Por eso existe este kit. No para convertirte en un experto, sino para darte varias formas de entrar según cómo estés hoy. Imagina que la emoción es el clima. A veces hay brisa y todo anda bien con una práctica breve. Otras veces hay tormenta y necesitas una ruta más clara para no perderte. Una de las rutas que solemos usar se llama ACTS y funciona como una secuencia que ayuda a mover el cuerpo emocional paso a paso. No te voy a recitar una lista seca, te voy a contar cómo suena en la vida real. Primero viene la adoración, que no es forzar palabras grandiosas, sino reconocer algo que te sobrepasa con asombro. Esa sensación de pequeñez ante un atardecer, la emoción que se te abre en el pecho cuando escuchas una canción que te atraviesa. Sentir esa maravilla te pone en un lugar de apertura. Luego aparece la confesión, pero no entiendo confesión como culpabilidad teatral. Es la honestidad contigo mismo. Reconocer sin juzgar lo que te duele, tus fallas, las partes que preferirías no mostrar. Ese gesto de honestidad es liberador porque suprime la actuación y trae autenticidad. Después llega la gratitud, que aquí no es agradecer en abstracto, sino detenerte en una cosa concreta, por la que realmente sientas agradecimiento. El aroma de un café, la voz de una persona querida, un momento de silencio, y alojar esa sensación en el cuerpo. Esa gratitud combate la amargura porque te ancla en algo ya dado. Finalmente está la súplica, o la petición, que en ACTS se transforma. En vez de apilar argumentos y exigir resultados, lo que ofreces es una necesidad sentida, entregada, sin intentar controlar el resultado. Se suelta la expectativa y se abre la mano. Si lo pones así, paso a paso, no parece un rito complejo. Es más bien un viaje emocional que te permite pasar de la admiración a la honestidad, luego la gratitud, y por último, a la entrega. Y cada etapa tiene su ritmo. No necesitas forzar un sentido de fe si primero no has sentido el asombro o puesto en palabras tu verdad. Ahora, para algunos, ese orden funciona perfecto. Para otros, la vida pide otra orden. Por eso el kit incluye una alternativa que suele llamarse HEART y que es especialmente útil cuando estás en un estado relacional o cuando necesitas reconectar con la ternura. HEART puede entenderse como honrar, escuchar, agradecer, reconciliar y confiar. Suena parecido, pero la diferencia está en la dirección del movimiento. Aquí la atención va más hacia el afecto y la relación. Honrar significa reconocer lo que es digno de respeto dentro de ti o en otra persona, aunque sea pequeño.
Escuchar es algo activo, llevar atención a lo que surge sin intervenir, como cuando esperas a que un amigo termine de hablar. Agradecer tiene la misma fuerza que antes, pero en Hurt suele estar más dirigido a las relaciones. Agradecer un gesto, una presencia. Reconciliar es la parte práctica de la confesión. Mirar la herida y, si hace falta, imaginar una pequeña reparación o un acto de perdón, primero hacia ti. Y confiar es dejar ir el control y descansar en algo más grande que tu esfuerzo. Lo valioso de Hurt es que te permite trabajar desde la ternura cuando la dureza o la culpa son la nota dominante. No es que una sea mejor que la otra, son herramientas distintas para estados distintos. Quiero que sientas cómo se usan en la vida cotidiana. Piensa en un día en que te sientes herido por una discusión con alguien cercano. Si te pones Axe, podrías empezar por recordar un momento que te llenó de asombro y así suavizar la defensa. Después, admitir tu parte y agradecer algo pequeño de la relación. Al final, entregar la necesidad por la resolución inmediata. Si eliges Hurt, puedes honrar la vulnerabilidad que te dejó la discusión, escuchar qué te duele realmente, agradecer la posibilidad de reconciliación, imaginar un gesto reparador y bajar la presión de tener que arreglarlo ya. Dos caminos que llegan a una misma casa. Mayor presencia y menos reactividad. Un punto importante aquí es la intención que pones en cada paso. No se trata de recitar palabras como si fueran fichas. Si repites adoro sin sentir, no pasa gran cosa. Lo transformador ocurre cuando cada movimiento va acompañado por la atención en el cuerpo. La respiración que se calma, el latido que se asienta, la mandíbula que afloja. Esa calidad es lo que la neurociencia nos mostró en capítulos anteriores. La atención de calidad reconfigura la manera en que reaccionas. Así que si has practicado centrarte, esas herramientas te serán todavía más útiles porque las puedes aplicar con presencia. Quiero darte ejemplos concretos en voz baja, como si estuviéramos conversando en la cocina. Si al despertarte, lo primero que hay es ansiedad, en lugar de lanzarte a resolver todo, puedes empezar por una mini versión de Axe. Sentir la maravilla de estar vivo, aunque sea tenue, admitir la ansiedad sin regaños, agradecer una pequeña cosa, el calor de la sábana, y luego poner tu petición. No sé cómo hoy, pero te entrego esto con esperanza. Si la mañana te traiciona con conflictos de relación, quizá Hurt te guía mejor. Honra tu límite, escucha la emoción que surge, agradece la posibilidad de aprendizaje, busca un pequeño acto de reparación y confía en que el proceso llevará su tiempo. No quiero que esto suene a receta rígida. La idea es que, como en una cocina, tengas varios ingredientes y elijas según lo que vas a cocinar. A veces usarás solo una parte de Axe, otras combinarás elementos de Hurt con Centering Prayer. Lo esencial es no quedarte con la única herramienta que te enseñaron originalmente. La adaptabilidad es clave. También es importante que practiques sin expectativas torturantes. Si entras pensando, si no siento éxtasis, no sirve, estás poniendo el listón en un lugar injusto. Lo que importa son las transformaciones pequeñas, las que no hacen ruido pero sostienen. Un cambio en cómo respiras ante una noticia mala, una pausa antes de contestar, una capacidad mayor de admitir, me equivoqué sin dramón. Eso es lo que las herramientas del kit buscan. Entonces, ¿cómo integras esto sin convertirlo en otra obligación? Empieza por convertir micromomentos en laboratorios de prueba. Cuando lavas un plato, prueba a hacer una versión relámpago de gratitud. Recuerda una imagen que te cause asombro, agradece algo y suelta la tensión en la mano. Si estás esperando que te atiendan en el teléfono, usa esos segundos para escuchar qué te pide el cuerpo. No planees hacerlo todo perfecto. Planifica hacerlo con curiosidad. Y si te preocupa que estas estructuras quiten espontaneidad, al contrario, te devuelven espontaneidad. Cuando tienes claridad interior, tus respuestas no son mecánicas. Respondes desde un centro que es más libre. Eso se nota en las pequeñas crisis. Ya no reaccionas con pánico, sino con una inteligencia más suave. Quiero cerrar con algo práctico y humano. Escoge hoy una emoción que te visite frecuentemente: miedo, enojo, tristeza, ansiedad, alegría. Y piensa cuál de las dos rutas te parece más cercana. Si es miedo, tal vez Axe te ayuda a pasar de la admiración al acto de soltar. Si es enojo, Hurt puede enseñarte a honrar y luego reconciliar. No te quedes en la teoría, prueba en un contexto real y observa qué cambia. Antes de terminar, te dejo con una invitación simple. La próxima semana, cuando surja una emoción grande, no te quedes en la reacción. Respira.
Nota que pide esa emoción y elige una herramienta del kit para acompañarla. Práctica con ternura. Observa después cómo se despliega la situación. A menudo el mundo no cambia de forma dramática, pero tú sí. Y esa diferencia basta. ¿Te animas a experimentar con una de estas rutas la próxima vez que tu corazón se agite? Capítulo 8. La muerte del yo. Si te dijeran que la oración más profunda puede sentirse como una pequeña muerte, ¿qué te vendría a la mente? Quizás suena dramático, y con razón, la idea de perderse puede asustar. Pero quédate conmigo. Aquí no hablamos de desaparición sin sentido, sino de una transformación que, para mucha gente, resulta aterradora y luego liberadora. Imagina a un ejecutivo de traje, alguien que vive con cronómetros en la cabeza. Sus días están llenos de reuniones, balances, decisiones que afectan a mucha gente. Todo su sentido de identidad está ligado a resultados. La compañía sube o baja, su nombre aparece en listas, su agenda se llena. Lo llamaremos simplemente el ejecutivo. Decide tomar un retiro de silencio de 3 días. No es un capricho espiritual, es una medida radical porque siente que algo dentro suyo está exhausto. El primer día llega con la típica resistencia. La mente no sabe quedarse quieta. Aparecen las tareas, los números, las llamadas no contestadas. Él intenta seguir la práctica, sentarse, respirar, consentir la presencia. Pero cada interrupción mental le recuerda quién cree ser. Si me relajo, pierdo el control, piensa. Esa voz interna es feroz y está hecha de logros y de miedo. En el segundo día, algo empieza a ceder. La presión interior se hace más evidente. Hay un punto durante una sesión larga en que el ejecutivo siente que su identidad, esa voz que repite logros, jerarquías y justificaciones, se afloja. No desaparece de golpe, primero se vuelve tenue, como una radio que baja el volumen. Y luego, en un momento que lo sorprende y lo aterroriza a la vez, siente que esa voz se apaga. Es como si alguien le dijera, puedes bajar la armadura. Él piensa, si me dejo ir, ¿qué soy? ¿Qué me queda? Soy mis títulos, mis decisiones, mi capacidad de controlar. Esa pregunta duele. La experiencia tiene formas que son difíciles de traducir en palabras. Él la describe después con imágenes intensas. Sentí que mi ego moría. Era como si me crucificaran. Pero no había sangre, solo una sensación de disolución. Esa es la palabra que muchos usan, disolución. No es que el cuerpo deje de existir, es que la sensación de ser una entidad separada, constantemente preocupada por sí misma, se disuelve. Y en ese hueco que queda se instala algo inesperado, una presencia que no juzga, una seguridad que no depende de logros. Él dice que emergió completamente seguro, no por lo que había hecho, sino por lo que había sentido. Si suena místico, lo es. Pero hay algo ahí que la neurociencia puede ayudar a explicar sin quitarle misterio. Los estudios hablan de la red neuronal por defecto, conocida como la red de modo por defecto, que es la parte del cerebro muy activa cuando te autopercibes, cuando te preocupas por cómo te ves, cuando rumias sobre el pasado o te proyectas al futuro. Esa red es la fábrica del yo narrativo. En sesiones profundas de oración o contemplación, esa red disminuye su actividad. En términos sencillos, el motor que produce el diálogo interno se apaga y deja espacio a otra forma de conciencia. No es una prueba de divinidad, pero sí un dato. La experiencia subjetiva de ego death tiene correlatos en el cerebro. ¿Por qué la muerte del yo puede ser necesaria para la transformación? Porque el yo, tal como lo conocemos, opera para protegerse. Constantemente evalúa riesgos, administra reputaciones, calcula ganancias. Eso es útil en el mundo de los negocios. Pero cuando esa voz dirige la relación con lo sagrado, con los demás y con uno mismo, crea una tensión permanente. Todo acto se vuelve un rendimiento. La oración entonces se vuelve espectáculo o transacción. Surrender, rendirse, es la herramienta que rompe esa lógica. Rendirse no es derrota francamente, es dejar de usar la oración para seguir sumando puntos, y en cambio permitir que la práctica te atraviese. La experiencia puede ser aterradora por razones obvias. Si toda tu autoestima está ligada a logros visibles, soltar es como perder el piso. La mente inventa peores escenarios. Si no soy mis títulos, ¿quién me cuidará? Voy a ser irrelevante. Es necesario reconocer esa resistencia con mucha ternura. La ruptura no es para siempre ni para todos en la misma forma. Para el ejecutivo, la disolución fue intensa porque su identidad estaba profundamente invertida en el rendimiento. Para otras personas, la experiencia puede ser más suave, un deslizamiento hacia la quietud sin tanto dramatismo.
Ahora, una pregunta práctica que tal vez te hagas. ¿Debo buscar una muerte del yo? No con ansia. Forzar ese estado es contraproducente. La transformación auténtica no se fabrica por voluntad, se permite. Lo que sí puedes hacer es preparar el terreno. La práctica sostenida de la oración consciente, el consentimiento que hablamos antes, las sesiones de quietud regulares, construyen las condiciones para que, si llega un momento de rendición, puedas sostenerlo. Es como entrenar un músculo para que cuando llegue el esfuerzo grande, no se rompa. Y aquí viene la parte interesante para la vida práctica y profesional. El ejecutivo no volvió al mismo lugar, no dejó su puesto ni abandonó responsabilidades sin más. Lo que cambió fue su modo de liderazgo. Antes, sus decisiones estaban alineadas con el miedo y la necesidad de control. Después, actuó desde una presencia más amplia. Eso se tradujo en decisiones menos reactivas, en la capacidad de escuchar sin urgencia, en una autoridad que no necesita imponerse porque transmite calma. Gente cercana a él notó la diferencia. Su equipo se sentía más sostenido, no dirigido por pánico. Su liderazgo se volvió menos estrategia y más ambiente. Esa es la promesa práctica de la muerte del yo. No se trata de volverse pasivo, sino de operar desde una fuente distinta. Cuando la identidad no es la primera responsable, las decisiones tienden a incluir más perspectiva, más compasión, menos prisa. El cambio puede parecer sutil al principio, pero tiene efectos en la cultura organizacional y en la calidad de vida. También quiero hacer una advertencia amable. No todos deberían lanzarse a retiros intensivos sin preparación. La disolución del yo puede desestabilizar a personas con vulnerabilidades psicológicas no atendidas. Es sabio buscar soporte, hablar con guías preparados y, si hay historia de trauma, proceder con cuidado. La práctica responsable incluye integrar la experiencia después, escribir, compartir con alguien de confianza, volver a la rutina con pequeños pasos. Si te interesa cultivar la posibilidad de un cambio profundo, hay prácticas concretas que ayudan sin buscar la muerte súbita del yo. Continuar con la oración de consentimiento, incorporar sesiones diarias breves de quietud, practicar la presencia en las relaciones cotidianas. Y cuando te enfrentes a situaciones que activan tu ego, una crítica, una pérdida, un logro repentino, obsérvalas como oportunidades para practicar no reaccionar desde la identificación. Pregúntate, ¿qué me está protegiendo ahora? ¿Qué voz interna se activa y qué quiere que haga? Con el tiempo, reconocerás patrones y tendrás más libertad para elegir no ser gobernado por ellos. También te invito a un ejercicio muy simple ahora mismo. Cierra los ojos un momento y observa la voz interna que te habla. ¿Qué te dice? ¿Te felicita? ¿Te exige? ¿Te compara? Déjala pasar sin engancharte. Respira y repite mentalmente algo tierno. Estoy aquí. No intentes nada dramático. Solo observa la caricia de esa frase y nota qué ocurre en tu cuerpo. Esa práctica pequeña, repetida, es el entrenamiento para la rendición que transforma. Al final, lo que quiero que te lleves de este capítulo es una paradoja amable. La muerte del yo no es aniquilación, es liberación. No pierdes tu humanidad, la ganas de una forma más plena. Y si lideras, si amas, si tomas decisiones, esa nueva presencia hace la diferencia real. La historia del ejecutivo nos recuerda que el destino de una práctica profunda no es separarte del mundo, sino volverte más disponible para él. Para cerrar, te dejo con una imagen. Piensa en dos escáneres cerebrales lado a lado. En uno, la red que se ocupa de la autoconciencia arde con actividad, generando historias, defensas y ansiedad. En el otro, esa red está tranquila, hay un espacio amplio donde surgen atención, compasión y claridad. ¿Cuál de las dos personas querrías ser al escribir el próximo capítulo de tu vida? ¿La que actúa desde el miedo o la que decide desde la presencia? No tienes que responder ahora. Solo observa la pregunta y, si te provoca, da un paso pequeño hacia la práctica que te acerque a la respuesta. Capítulo 9. Los antiguos ingenieros del alma. ¿Te has preguntado alguna vez si lo que llamamos oración es una invención reciente o si tiene raíces mucho más antiguas y prácticas? Lo que hoy suena nuevo, la idea de usar la atención para cambiar tu mente, tiene un largo linaje. La gente hace siglos que no solo reza para suplicar, sino para transformar el interior. Quiero contarte de Agustín de Hipona, porque su ejemplo ilumina esto de forma muy clara. No era un místico aislado que se perdía en nubes etéreas. Era un pastor, un maestro, alguien que enseñaba a personas concretas cómo vivir mejor en medio de la dureza de su tiempo.
A sus catecúmenos, los que se preparaban para entrar en la comunidad, les enseñó la oración como una máquina para moldear deseos. Él la llamaba, en la práctica, una forma de moldear lo que anhelas. Piensa en esa frase del Padre Nuestro: perdónanos nuestras ofensas. Agustín no la tomaba solo como un texto para recitar, la usaba como una invitación a sentir perdón hasta que la disposición del corazón cambiara. No era fingir, era someterse a un ejercicio emocional que, repetido una y otra vez, reprogramaba respuestas antiguas, la venganza convertida en paciencia, el rencor en compasión. Esa idea tiene nombre: forma desideriorum, una forma que da figura a tus deseos. Es como si la oración fuera un molde que te ayuda a desear distinto. Ahora, esto puede parecer una lectura instrumental de la religión, y en parte lo es, pero con una diferencia profunda. Agustín y otros maestros antiguos no ofrecen una técnica para manipular la vida externa, ofrecen una tecnología interior para resolver problemas internos. La pregunta no es ¿cuánto ayuda Dios?, sino ¿qué deseo estoy cultivando cuando rezo? Si cultivas el deseo de control, la oración reforzará tu control. Si cultivas el deseo de compasión, la oración te abre a la compasión. Ese giro de enfoque es liberador porque te devuelve responsabilidad. Dejar de esperar que lo exterior cambie por sí mismo y empezar a mirar qué se mueve dentro tuyo cuando rezas. Y ahí entra la idea de que la oración es una forma de resolución de problemas, no de solucionar el mundo como si fuera una ecuación, sino de resolver tus patrones emocionales. Cuando miras la práctica así, de pronto la historia antigua no suena arcaica, suena como ingeniería emocional. Quiero que lo veas con un ejemplo cotidiano. Imagina que alguien te lastima y la reacción automática es la ira. Agustín no te diría que reprimas la ira. Te invitaría a convertir la oración en un taller donde trabajas esa ira, repetir una frase que te devuelva la humildad, sentir el peso del agravio hasta que su filo se suavice, pedir la transformación del deseo interior que alimenta la venganza. Con el tiempo, esa práctica corrige el patrón. No porque la palabra tenga un hechizo, sino porque la repetición consciente reconfigura tu atención y con eso tu conducta. Esa conexión entre práctica antigua y ciencia moderna es sorprendente. Hoy, investigaciones sobre atención y emoción muestran que ejercicios repetidos de intención y atención cambian la actividad cerebral y los hábitos emocionales. Lo que Agustín intuía como técnica moral ahora aparece en estudios como entrenamiento cognitivo. La repetición altera circuitos, la atención sostenida modifica la valoración emocional. No es que la ciencia confirme la teología, ni que la teología anule la ciencia. Es que ambas describen diferentes caras del mismo fenómeno, la plasticidad humana. ¿Y qué trae esto para tu vida práctica? Primero, una invitación a ver la oración con ojos utilitarios y afectivos a la vez. No necesitas convertirte en un ritualista para usarla así. Puedes tomar una oración conocida y usarla como herramienta para sentir lo que necesitas sentir. Si tu problema es la envidia, usa un texto que te ayude a practicar la gratitud hasta que la emoción cambie su tono. Si tu problema es la ansiedad, usa una frase que te devuelva al presente hasta que la ansiedad pierda intensidad. La antigua ingeniería del alma es práctica y está al alcance. Te pido que pruebes algo ahora, en voz baja. Recuerda un episodio breve que te dejó irritado. No lo repitas como historia. Siente el cuerpo que te queda cuando recuerdas. Observa dónde está la tensión. Ahora, pronuncia internamente una palabra que te recuerda apertura. Puede ser paz o perdón, y mantén esa palabra como ancla durante unos segundos. No intentes forzar algo, solo observa. Repite ese gesto 3 veces al día y fíjate si el tono de esa memoria cambia. Eso no es misticismo, es práctica emocional. Otra cosa que los antiguos sabían y que a veces olvidamos: la comunidad importa. Agustín enseñaba en grupo porque la repetición colectiva amplifica la interiorización del deseo. Cuando varios practican la misma forma, la experiencia se vuelve más social y la transformación más rápida. Hoy los llamaríamos efecto de amplificación social. No es requisito, pero ayuda. También quiero que veas la humildad de esta propuesta. No prometo soluciones rápidas ni milagros instantáneos. La tecnología del alma es lenta, como la carpintería fina. Requiere paciencia y un trabajo repetido y sincero. Pero los resultados son reales. Menos reactividad, más claridad, patrones emocionales que se transforman. Y eso se nota en la vida, en cómo conversas con otros, en cómo tomas decisiones, en cómo soportas la incertidumbre.
Si te preocupa que esto sea manipulación psicológica, escucha esto. El propósito no es volverte un autómata mejorado. La intención de los maestros antiguos, y la que aquí proponemos, es cultivar la libertad interior. Cuando despliegas deseos que no te esclavizan, recuperas elección. Eso es moralmente valioso, no instrumental. Quiero que imagines por un momento que la oración es una herramienta en tu caja de cuidado emocional. No es la única. La terapia, el movimiento, la conversación y el descanso también importan. Pero si aprendes a usar la oración como una forma de dar forma a tus deseos, tendrás un recurso poderoso que muchas culturas cultivaron por razón práctica. Y hay una última observación que te dejo porque me parece importante. La palabra tecnología asusta a veces, porque la asociamos con frialdad. Pero la tecnología del alma que defendemos aquí es artesanal y humilde. No automatiza, humaniza, no elimina la complejidad, la transforma en un proceso manejable. Enseña a dirigir la energía interior hacia fines que te sostienen en vez de destruirte. Para cerrar, te propongo un ejercicio de 3 minutos que combina historia y práctica. Toma una oración breve que conozcas, léela en voz baja y luego haz lo que Agustín hubiera llamado, siente la forma del deseo que esa oración contiene. ¿Qué quieres moldear en tu interior con esa oración? ¿Paciencia, honestidad, compasión? Mantén esa intención como un timón durante 1 minuto. Observa cómo el cuerpo responde. Si te sale, repite esto cada día por 1 semana y anota cualquier pequeño cambio. No lo conviertas en juicio, conviértelo en observación curiosa. Al final, la lección de los antiguos ingenieros del alma es simple y radical. La oración no es solo negocio de lo divino, es una tecnología humana para responder a problemas humanos. Si la aceptas así, deja de ser un acto solitario y se convierte en una obra práctica que puedes aprender, adaptar y aplicar. ¿Te animas a probarla como herramienta para tus propios cambios? Capítulo 10. La revolución de la espiritualidad corporativa. ¿Te imaginas que la próxima gran transformación en las empresas no venga de otra app de productividad, sino de algo que tiene que ver con la atención y el sentido? Puede sonar raro, pero escucha un momento. Durante la última década y media, muchas organizaciones han adoptado la atención plena y han visto beneficios reales. Menos estrés, mejores decisiones a corto plazo, gente un poco menos quemada. Pero eso fue solo el primer paso. Lo que viene ahora, y lo que este capítulo plantea con cierta audacia, es que la siguiente frontera no es más mindfulness en piloto automático, sino una práctica más profunda y relacional. La oración consciente aplicada al mundo del trabajo. No hablo de volver a la imprenta de sermones ni de imponer creencias. Hablo de usar una práctica que integra toda la vida de una persona, valores, emociones, atención, y que con el tiempo cambia la manera en que un líder respira ante una crisis. Imagina un estilo de trabajo donde las decisiones no nacen solo del miedo al resultado, sino de una presencia que permite ver opciones que antes la prisa ocultaba. Esa diferencia es práctica, no religiosa, es menos un acto confesional que un entrenamiento de la atención con una orientación ética. Déjame contarte una historia concreta. Hay personas, como Shalom, que empezaron rezando en la adolescencia por amigos y situaciones cotidianas. Con el tiempo, esa práctica personal se organizó en red, se convirtió en un grupo que aprendió a sostener intenciones de manera colectiva. Cuando su círculo se multiplicó y llegó a empresas, surgió el escepticismo natural. ¿Puede esto escalar? ¿No será coincidencia que una negociación difícil terminara bien después de que un grupo rezara por ella? Lo que estos equipos hicieron, con cuidado, fue documentar los procesos, cuándo se reunían, qué intención sostenían, qué sucedía en la mesa de negociación. En al menos un caso, bien documentado, la intervención colectiva coincidió con un quiebre significativo en una discusión que parecía estancada. Para los participantes no fue magia, fue el efecto de un clima interior distinto que se trasladó a la conversación. No podemos decir que la oración hizo todo, pero sí que cambió el tono. Esa idea tiene respaldo más amplio. Hay estudios a largo plazo que muestran que la práctica contemplativa sostenida construye un marco experiencial que no se apaga al salir del cojín. Cuando un líder practica con constancia, su toma de decisiones pierde la urgencia reactiva y gana en perspectiva y ética. No es que la oración sustituya la estrategia, es que la estructura interior desde la cual se hace estrategia cambia.
Y cuando eso ocurre a nivel colectivo, la cultura de la organización también cambia. Se pasa de una presión constante por resultado a una cultura que valora la integridad, la escucha y la responsabilidad relacional. Ahora, quizá pienses que todo esto es bello en teoría, pero impracticable a escala corporativa. Aquí entra la parte más desafiante y también la más interesante, la escalabilidad de la práctica. Existen ejemplos de redes y ministerios que han coordinado la intención de grupos numerosos para apoyar causas concretas. En términos empresariales, esa coordinación se puede traducir en equipos de apoyo contemplativo, sesiones breves de centrado antes de reuniones críticas, o grupos que sostienen una intención ética durante procesos de negociación. Lo clave no es que todos rezan igual, es que hay un aparato, organización, protocolo, consentimiento, que permite sostener una práctica común sin imponer. Si te preocupa la diversidad del entorno laboral, es un punto central. Implementarlo bien exige sensibilidad y consentimiento. No sirve forzar prácticas religiosas en un equipo global. Lo que sí funciona es presentar la práctica como una herramienta de regulación emocional y de clarificación ética, abierta a cualquiera, con facilidades para quienes no quieran participar. Los líderes pueden modelar la práctica sin exigirla. Pueden ofrecer espacios contemplativos neutrales, una sala silenciosa, una pausa colectiva, que no obligue a creer, solo a estar. Esa es la forma de respetar la pluralidad y al mismo tiempo aprovechar la potencia transformadora de la contemplación. En la práctica, un proyecto piloto en una empresa puede empezar con algo sencillo. Encuentros breves antes de reuniones críticas, facilitados por alguien entrenado, donde la intención es clarificar propósitos y abrir la escucha. Con el tiempo, si los participantes informan cambios en la calidad de la toma de decisiones y en el ambiente, se puede ampliar a módulos de liderazgo contemplativo. Entrenamientos donde se aprende a sostener presencia, a discernir la urgencia de lo importante, a escuchar con menos prisa. Lo importante es medir y documentar, no para convertir la espiritualidad en una métrica fría, sino para observar indicadores humanos. Reducción en rotación por burnout, mejora en clima, decisiones menos impulsivas que muestren el impacto. También hay un argumento ético a favor. La contemplación integrada con intención moral puede reducir la distancia que a veces existe entre lo que una empresa dice y lo que hace. Un líder que practica conciencia y consentimiento tiende a hacer preguntas distintas. ¿Esta decisión respeta a las personas afectadas? En vez de ¿qué ganamos hoy? Eso no quiere decir que la empresa abandone objetivos comerciales. Dice que los objetivos se persiguen desde una base más humana. Esa alineación redunda en reputación sostenida y en menos riesgos reputacionales a largo plazo. No todo es color de rosa, claro. Surgen resistencias legítimas, temor a la manipulación, miedo a que la espiritualidad sea una coartada para control emocional, inquietud por el sincretismo. Por eso, cualquier esfuerzo serio debe incluir ética, formación y supervisión externa. Debe quedar claro que la práctica es voluntaria y que quien lidera debe hacerlo con transparencia, no con autoridad moral impuesta. Un programa responsable incluye entrenamiento, recursos para quienes lo ejercen y un canal para discutir efectos no deseados. Quiero que te lleves también una idea práctica y concreta. Empezar pequeño. No hace falta convertir la empresa de la noche a la mañana. Una pausa de 3 minutos antes de una reunión tensa puede ser suficiente para notar la diferencia. Un grupo de líderes que acuerdan practicar juntos durante un verano puede abrir una ventana de cambio. Un equipo de negociación que incorpora una breve ritualidad neutral para clarificar intención puede romper patrones de confrontación. Esos son pequeños experimentos que no arruinan nada y que pueden aportar mucho. Además, piensa en el liderazgo como servicio. Cuando la espiritualidad entra de forma sana en la organización, los líderes suelen volverse más humildes en su ejercicio. Esa humildad no es debilidad, es una fortaleza que permite delegar, escuchar mejores ideas y construir equipos más resilientes. La paradoja es que al potenciar la interioridad del líder se amplifica la capacidad del equipo para innovar y adaptarse. Es un retorno práctico que se nota en resultados: menos desgaste, más retención y una ética empresarial más coherente. Si eres responsable de una unidad, puedes proponer una conversación abierta sobre esto. Invita a un diálogo donde se discuta qué significa la práctica para la organización, qué formas serían aceptables y cómo medir sus efectos.
Invita a la experimentación con consentimiento y a la transparencia. Muchos directivos descubrirán que no se trata de convertir la empresa en una iglesia, sino de introducir herramientas que ayudan a la gente a sostener su trabajo con más integridad. Para cerrar, te lanzo una pregunta provocadora. Si la cultura empresarial ya cambió con la meditación, ¿por qué no elevar el nivel y experimentar con prácticas que apuntan a la intención común y al sentido moral? Si la primera ULA fue la gestión del estrés, la segunda ULA puede ser el cultivo de una interioridad que haga las decisiones más humanas. No es una utopía, es una invitación a probar con honestidad y cuidado. Si te quedas con una sola idea de este capítulo, que sea esta: la oración consciente en la empresa no regreso al pasado ni una imposición religiosa, sino una herramienta orgánica para integrar la vida interior con la vida laboral. Empieza en pequeño. Respeta la diversidad, mide con cuidado y observa. Y si te provoca curiosidad, prueba una pausa de 3 minutos antes de tu próxima reunión importante. Observa qué cambia en la conversación, en la energía, en la claridad. A veces la revolución no viene de un gran plan, sino de una respiración colectiva que cambia el tono de la sala. ¿Te animas a probar? Al final de este recorrido, volvemos al punto de partida. Ese lugar íntimo donde surge la necesidad de algo más que ruido. Comenzamos con la imagen de la persona que se esfuerza por decir las palabras correctas, la que se siente sola, ansiosa, midiendo su valor por lo que logra o por lo bien que suena su oración. A lo largo de estas páginas vimos que ese camino, aunque humano, nunca fue el corazón de la práctica. La oración consciente no depende de un discurso perfecto, es sobre todo un acto de consentimiento. Consentir no es pasividad, es valentía. Es permitir que tu mente, tu cuerpo y tu espíritu entren en un diálogo silencioso que transforma. Descubrimos que esta transformación es tan real como la química que corre por la sangre, la oxitocina que nos une, la calma en la amígdala, los circuitos neuronales que aprenden a soltar el miedo. Vimos que los antiguos ya lo intuían. Que líderes como Agustín moldeaban el deseo humano a través de la oración, mucho antes de que existiera un lenguaje científico para explicarlo. También conocimos historias que nos recordaron que esta práctica no está reservada a monasterios ni a laboratorios. La madre que en medio de un llanto nocturno convirtió el cansancio en presencia. El ejecutivo que se atrevió a dejar morir su ego y encontró una nueva manera de liderar. Las comunidades que, unidas por intención, llevaron paz y claridad a espacios corporativos donde solo había tensión. Ciencia, historia y vida cotidiana se entrelazan en una misma sinfonía. Hoy, después de cada dato y cada relato queda una certeza: la oración consciente no es un lujo espiritual, es una tecnología del alma. Un arte antiguo que remodela la mente, reeduca las emociones y abre un espacio donde lo divino, lo humano y lo físico se abrazan. Lo que comenzó como una búsqueda de palabras termina en un silencio vivo, donde todo está dicho sin pronunciar nada. Imagina ahora a la neurocientífica de aquel capítulo inicial. Frente a ella hay 2 imágenes del cerebro. En una, la actividad es caótica, pensamientos que compiten, ansiedad por encontrar la frase correcta. En la otra, un mapa sereno, integrado, como un lago en calma. Ella no dice nada, solo te mira, y en ese silencio te hace una pregunta que no necesita voz. ¿Cuál de estos cerebros quieres construir? Esa es la invitación con la que cierro este libro. No hay un método único, ni una promesa de resultados inmediatos. Solo un llamado a probar, a consentir, a entrar en el espacio donde la vida interior se vuelve tan tangible como la respiración. La sinfonía del silencio ya está sonando. Falta tu nota. ¿Te atreves a escucharla?